Cuando empecé a dibujar, no tengo uso de razón. Siempre me he visto con algo, rayando algo, o machacando algo, o haciendo cosas, ¿no? Y yo recuerdo, sí recuerdo que yo desde niño, pues si ustedes recuerdan, o muchos jovineros recuerdan, que la leche se distribuía en una especie de litro que tenía una chapita de cartón. Y yo me recuerdo que yo recogía esas chapitas de cartón y ahí dibujaba muñequitos y cositas en esas chapitas de cartón. Incluso llegué a tener una colección y las coleccionaba por pilitas, ¿no? Y siendo un niño todavía yo creo que casi ni sabía leer entonces. Y así comencé, siempre me vi dibujando. Yo soy bisnieto del Chepe. Y el Chepe era un personaje que era un poco zafadario, diría yo. Pero bueno, tallaba madera. Todavía había por casa desde niño, había cosas, tallaba madera, pintaba al óleo, era músico, era barbero, fue relojero del reloj de aquí de la catedral. Y así era una gente muy conocida. Y fue un músico de los fundadores de la Orquesta Vilés. Cuando la Orquesta La Bulla, que se fue a Manigua, allí iba mi abuelo con el contrabajo, que tocaba contrabajo. Y entonces eso fue una cosa que nos marcó siempre, ¿no? Los abuelos. En esa época en Holguín había los llamados pintores populares, que eran personas que andaban con una caja de colores, unos pinceles en la mano, ¿va? Buscándose la vida, pintando quizás un cartel en una bodega, decorando un carro de frita, esa serie de cosas. Y aquí había unos cuantos, estaba Gandol, estaba Rosco Viella, estaba Leivita, que era vecino de mi abuela, y yo los veía, y yo pensaba que ese iba a ser mi destino. Y yo le preguntaba cómo se hacía, porque por ejemplo le iba a hacer unas marinas increíbles. Dominaba el color del mar. Y yo le preguntaba, y él me decía, pinta, porque no sabía cómo explicar eso. Porque además cuando está aproximadamente como en tercer grado, él tuvo una profesora de apellido Ochoa que lo motivó a trabajar con el yeso y con los colores. Con ella conocí el color en contacto físico por primera vez. Recuerdo que ella una vez apareció al aula con unas cartulinas blancas que, visto desde la distancia, yo las veía muy grandes, y unos potes de 3 colores, el rojo, el amarillo y el azul. Los puso en el piso, nos rodeó en el aula así, y echó unos pegotes del amarillo rojo, y empezó a hacer con los dedos una aventura de colorosidad, de cómo se obtenía el verde, cómo se obtenía. Fue mi primer, eso me fascinó, ver aquello. Y ella entonces pregunta si alguien se atrevía. Y a mí, como el color me amaba, dije que yo. Se dio cuenta que él había nacido para esto, para pintar, para diseñar. Y ella me dijo, tú vas a ser un gran artista. No sé qué vería en mí. Pero llego a la casa y le digo, mami, dice la señorita, que era, se decía entonces, dice la señorita que yo voy a ser un artista. Y mi mamá me dijo, sí, yo sé. Había una chispa que podía salir por ahí. Por ese fue mi primer contacto todavía a estas alturas. Si ustedes analizan o el que contemple una de mis pinturas, verá que los fondos de mis pinturas yo las hago digitales. Que a veces me preguntan, ¿cómo usted logra eso? Yo uso pincel para hacer los fondos, mis dedos. Cuando termina la Zanja del 70, que fue una proeza, que otra historia que yo tengo que escribir, para mí personal, porque eso fue hacer de todo, estar en el Central Venezuela, en el Central Brasil, por todo Central yo pasé haciendo cosas y atender a mi trabajo en la ocupación. Y cuando termino una etapa de 2 años, que era el compromiso que tenía, yo vengo para aquí. Y llegando de Camagüey, okay, vengo cruzando ese parque que está ahí, de las flores, y la casualidad me lleva a que me cruce con el director de la Escuela de Arte Plástica de Holguín, el compañero Wilfredo Martínez. Nos abrazamos, me levantó por el pecho así, abrazo de compañero, y me dice, hay un plan de estudio por 1 año en la ENA para terminar de superación profesional para aquellos que quieran dedicarse a la profesión como profesores de plástica. Y digo, bueno, también.
Conocido como un gran maestro de las artes plásticas, varias generaciones de jóvenes encontraron el virtuosismo en su talento. Las 3 décadas de su creación han colmado la ciudad de esculturas monumentarias y de exposiciones. En su tierra natal y otras foráneas, los cuadros, grabados y diseños se presentan como representativas obras nuestras. El mejor antecedente que yo tuve siempre fue mi maestro Caneto. Ese señor tenía un dominio de moderado, que yo siempre quise ser como él. Y él me cogió un cariño de hijo y me enseñó todo lo que estaba en los libros, más lo que él sabía él y lo que estaría por experiencia. Ese fue mi primer mentor y cuando yo llegué a la ENA, ya yo me sabía, cuando yo llegué a la ENA yo sabía todas las técnicas de la escultura. Entonces en la ENA que me dije, que me enseñaron, me hicieron un catálogo. Usted va a recibir aquí las cosas que usted. Y entonces en la ENA me enseñaron talla en mármol, que no la conocía. Fundición en bronce, que no la conocía. Cerámica, que no la conocía. Y la teórica, como diseño, un poco de cine, historia del arte. Pero lo básico de la escultura, lo básico, lo aprendí con Manuel Carañelo. Ahí conoció a Fabelo, fue compañero también de Zaida del Río, fue compañero también de toda una serie de artistas que influyeron en sus obras. Ahí conoció a Cosme Provenza. Pero visto la distancia ahora, señores, yo tuve de profesor a Sergio Martínez, y tuve de profesor a Orlando Llanes, y tuve de profesor a Enrique Moré, y tuve de profesor a Manuel Fernández. ¿Tú entiendes? Que fueron gente que me nutrieron, me formaron. Y entonces, ¿qué yo he hecho toda la vida? Yo pinto por etapas. Yo tengo una etapa que hago cosas, hago 25, 30 piezas. Ya, cuando se me agotó eso, yo aparto y yo estoy en otra. Y cojo otra. A veces estoy en el taller de escultura, y a veces estoy en el tallercito de pintura, o a veces hago diseño, por eso hago de todo. Ha incursionado por diferentes estilos artísticos. Pienso que uno de los que más ha predominado dentro de su obra es el realismo. Y dentro del realismo, el realismo socialista, que buscaba esencialmente reflejar temas que tuvieran que ver con aspectos heroicos, valores patrióticos, el tema del obrero. Eso se da fundamentalmente en la escultura monumental. Para un artista, porque los artistas somos servidores del pueblo. Y cuando yo estoy pintando un mural, por muy simple que sea la población, para la población, y pasa un transeúnte, pasa la señora, pasa el señor, y de qué lindo, cómo está quedando, eso es lo que me nutre. Pero hay otros estilos artísticos en los que también se observan que están presentes en su obra, como por ejemplo, en su obra sobre todo ambiental, en su obra que tiene que ver con la escultura de salón, se dan las corrientes expresionistas con la deformación de algunos aspectos, o sea, de las figuras que él trabaja, el distorsionamiento de las figuras que él trabaja, el uso profundo de la imaginación. Entonces a mí no me frena ningún material. Si no hay para uno, hay para otro, no hay freno. Pero he tenido la suerte de cuando he tocado una puerta en recursos de algún material, me lo han brindado de corazón. Pero también él se mueve en otras vertientes como el minimalismo. El minimalismo se basa en el uso de elementos mínimos, ¿no? Por eso se llama precisamente así minimalismo. Ese minimalismo entra en algunos momentos en lo que tiene que ver con la abstracción. Por tanto, cuando yo voy a hacer una valoración de la pintura de Lauro, es todos los estilos incorporados a su memoria que él lo ha reflejado a través del tiempo en su pintura. Capítulo 8
que es un capítulo, por cierto, muy sonado, un capítulo muy fuerte, él incorpora lo que es lo sensual, sexual, lo incorpora también ahí. Pero eso me nutrió, la lectura a mí me nutrió mucho como artista y como ser humano. Pero yo eso compartía también con las tareas políticas que nunca las dejé. Yo siempre fui presidente vicepresidente de la FEN, fui miembro del comité regional de la FEN, del Comité Regional de la Juventud, o sea que siempre las tareas políticas las llevé junto con el arte. Hasta el día de hoy pienso seguir. Encontrar el artista capaz de concebir otro similar era una tarea realmente seria. Los primeros intentos se agotaron en el Terruño, por lo que los guantanameros hicieron uso de la fraternidad que une a los cubanos y se dirigieron a la provincia de Holguín. Fue aquí donde encontraron al escultor Lauro Echavarría Osorio. Entonces deciden que me preguntan si podía hablar conmigo, estaba de guardia, así como no, pasábamos a una aula que estaba vacía y comenzamos a dialogar. Entonces me dicen la tarea que traía era que alguien se encargara de hacer una réplica de este sable. Yo dije que bueno, si yo estaba dispuesto, me preguntó si estaba dispuesto, y le dije que sí, que estaba dispuesto y que ya me veía haciendo la tarea, ¿no? Y como piezas difíciles que tuve en esa primera etapa fue el protector de mano, que tiene una doble curvatura, y el protector del mango, que tiene una doble curvatura mucho más, mucho más cerrada todavía. Esta última pieza tuve que hacerla 5 veces. De las 5 veces pude utilizar una de las piezas. Para la realización de la réplica, Lauro disponía de los escasos días del mes de febrero de 1995, porque el 24, fecha gloriosa de la nación cubana, era el momento señalado. Y así, como siendo un recluta, un simple recluta, me llegué a convertir en el segundo al mando de la oficina secreta de una brigada de Estado. Ese mural es fantástico. Él formó parte del equipo, porque bueno, cuando se habla de escultura monumentaria, pues hay que hablar de equipos multidisciplinarios. Toda esta parte fue la que a mí me correspondió del mural. Cada escultor hizo un fragmentico. Y la idea general de Henry de Michel. Pero sobre todo aparecen elementos icónicos propios de nuestra localidad, como por ejemplo el hacha de Holguín, como por ejemplo la Loma de la Cruz, como por ejemplo la Periquera, como por ejemplo García Holguín. O sea, hay toda una historia secuenciada. Ese mural, yo digo que ese mural hay que compararlo con el de la Marsellesa allá en la... Es increíble, tiene todas las técnicas de la figura plana, todas las técnicas, ahí está el hueco, el medio, el alto, está todo ahí. Importante, siempre es importante cuidar la memoria del artista plástico por lo que hace, por sus realizaciones, porque es cuidar también la memoria de una localidad, de un contexto determinado, de una época determinada. Artes plásticas, dominio de la materia plástica para que se quede en un tiempo determinado y que sirva ahora, mañana y pasado. Ese nunca va a pasar de moda. La pintura de caballete nunca va a pasar de moda. La talla en madera nunca va a pasar de moda. La talla en mármol nunca va a pasar de moda. Y ahí nos estamos quedando cortos. La sensibilidad estética y más específicamente la sensibilidad artística es algo que no debe abandonar en ningún momento a las personas que están dirigiendo una institución determinada y que dicen esta obra no se puede ir de aquí, esta obra debe permanecer. Aunque he chocado, no todo ha sido hojuelas y rosas. He chocado con algunas paredes y muros, porque ustedes no. Yo lo entiendo así, que hay veces que los decididores del momento no han sido capaces de ver hasta dónde están las cosas del arte que se pueden alcanzar. El profesor Lauro creo que estuvo un tiempo hasta viviendo en el taller de escultura. Entonces compartíamos todo, porque los alumnos íbamos al taller de escultura y entonces estaba la vida profesional de ellos, donde ellos realizaban sus obras, sus esculturas monumentales. Las primeras esculturas monumentales que se hicieron en Holguín, se hicieron en ese taller. Y era mi época de estudiante. Recién graduado, inicié a trabajar con dos de los más grandes artistas que teníamos en ese momento y que todavía los tenemos, ¿no? En mi misma graduación, mi misma tesis, el profesor Lauro y Cubiella se acercaron a mí para invitarme a trabajar con ellos en la aldea Taylor, donde yo
comenzaba la aldea taína y parece que vieron en mí las condiciones para poder trabajar con ellos. Fue como llevar las herramientas que ellos nos habían dado de la escuela, llevarlas al taller y aprender a usarlas en el taller. Eso para mí marcó mi carrera sobre todo. O sea, no recuerdo ningún monumento de envergadura de esa época en la que no hayan trabajado casi todos esos profesionales y profesores de la academia en unión. O sea, recuerdo Lucía Íñiguez, recuerdo quizás el Che de Moa, Pedro Soto, incluso el Maceo, que Rafael era autor, ahí se sumaron profesores y estudiantes. Además hay otras obras colectivas que son importantes, como la Avenida de los Libertadores, y ahora una que tenemos pendiente ahí, para que un día se dé. La Avenida de los Libertadores, la Plaza Guevariana, que dirigió el escultor César Sánchez, la Plaza Martiana, que dirigió el escultor César Sánchez. Una pléyade de estudiantes de la década del 80 y del 90 pasaron por la mano de Lauro Chavarría. O sea, que he estado en muchos proyectos colectivos. En escultura y murales está regado por todas las provincias, por todos los municipios. No hay un municipio que no tenga por lo menos una pieza de algo, muy grande o muy pequeño o muy complejo. Pero lo que por lo que más me reconocen y lo que más yo siento fue cuando se llevó a convocatoria el proyecto de la entrada de las provincias de Holguín, y yo gané eso por oposición. Y ahí están los seis pórticos estos que simbolizan en la eslabón de la periquera, que dan un mantenimiento cada 2 o 3 años y están ahí como el primer día. Esos son mi orgullo. Incluso la revista La Calle de los CDR la tiene como símbolo identificativo de la provincia. Ahora estoy en el tema que no pienso que sea el último, el tema de los caballos. Un tema que me apasiona y que lo he ido tocando a lo largo de mi trayectoria, ¿no? En muchas ocasiones he tocado el tema del caballo. Tengo un cuadro perdido que lo perdí en el año 64, y me lo robaron y todavía lo tengo en mente y jamás me he decidido a volver a repetir. El arte impresionista, dice, ellos querían imitar al sol. Y Martí dice en esas palabras, dice que pintar es un divertimento del espíritu. Y eso para mí es fundamental. Y también dice Martí en ese mismo escrito que nunca se debe pintar del mismo modo para no llegar al aburrimiento visual. Eso es diametral. Y es que Lauro en la década del 70 se relacionó con Raúl Alfaro, nada más y nada menos el santiaguero que introdujo la colografía aquí en Cuba. Y bueno, pero después fue a ser mi gran amigo y me enseñó muchas cosas del uso del espacio, de la composición de letras, cómo si el espacio se movía, la letra no se debe moverse, y si se movía la letra, el espacio no. Todos esos trucajes de diseño lo aprendí yo con los. Y Félix Beltrán siempre decía que constantemente estamos diseñando, estamos proyectando, estamos planeando, y en esa proyección y esa planeación siempre hay consecuencias visuales. Bauhaus, es una palabra mágica. Cuando yo vine a conocer la Bauhaus, ya yo fue en la ENA por primera vez, y fue donde las clases de diseño, donde me introdujeron el mundo de la Bauhaus. Pero ese mundo se abrió con tanta fuerza para mí que las puertas se abrieron total hasta el día de hoy. O sea, él abarca las 3 vertientes dentro del cartel: la propaganda, carteles de comunicación social y carteles de información. Yo no creo que yo soy un diseñador gráfico como tal. Yo lo que soy es un artista plástico atrevido que hace carteles, pero enfocado de la plástica. El uso del color, el uso del diseño, la composición en el espacio, la limpieza de la línea, y ahí están enfocados mis carteles. Pero soy un apasionado admirador del cartel de cine cubano. Dentro de los valores identitarios vamos a ver que aparecen elementos de la cultura popular.
Pero además de eso, en la Baja todavía había un profesor, un pintor de esos que había aquí, que era Rafael Nogales. Rafael Nogales había sido alumno de la Escuela de Diseño de Chicago. Y la Escuela de Diseño de Chicago es un desprendimiento de la Bauhaus, cuando la Bauhaus cierra puertas por donde viste en el año 33. Pasa, se rega por el mundo y una de esas dependencias se crea en Chicago. Y este señor llegó a ser alumno de Chicago, que tenía un taller aquí en Holguín de diseño que competía con el de Covier. Ellos estaban ahí y hacían unos paquines que aquello era cortados a mano, aquello era, y aprendí muchas cosas con él. Que él también desarrolla una vertiente dentro de la gráfica humorística y pues eso también lo lleva al cartel. Yo siempre hice caricatura, incluso a veces me buscaba problemas con caricatura. Yo recuerdo que cuando era niño, tendría como 12 años, al taller de mi papá iba un usuario en una moto, pues el hombre era perfecto por una caricatura. Y yo siempre tenía que ir allí y yo le hago una caricatura con el hombre que quedó especial. Y los muchachos del barrio pues siempre estaban ahí, empezaron a reírse. El hombre se acerca, usted es un falta de respeto, no sé qué cosa. Y entonces estaba irado y mi papá sale del fondo del taller y dice, ¿qué pasa? Dice, mira eso tuyo, que es un fresco, mira lo que me hizo. Y mi papá también se empieza a reír, ¿no? Dice, si es un juego de muchachos. Mira cómo hay en la pared, mira, esto te lo voy a poner en la pared. En estos momentos yo tengo en mi casa más o menos como unas 200 caricaturas. Y quisiera ver de qué manera hago algo para hacer un librito, ¿no? Publicar estoy dando de cabeza a esto, para ver si la publico. Y aquí mismo en la Plaza de la Maqueta me dice que tengo unas cuantas más. A veces veo caricaturas que yo ni me acuerdo que yo las hice, de esa época. Pero, y sigo haciendo porque cuando el chiste se me ocurre, ¿qué yo hago? Una libretica, anoto el chiste y después lo grafico. Y así van saliendo ahí, por eso hay tanta caricatura. Ha participado en todo, o sea, él siempre está en todo. Si hay un salón en la Academia de Artes Plásticas donde él trabajaba, él participaba, cosa que ni siquiera hacía yo ni otros profesores, pero él siempre estaba dispuesto a hacerlo. Entonces yo pienso que su obra siempre transmite una enseñanza. Él ha hecho muchas cosas que ahora no te puedo decir, pero cosas importantes, ha ido siempre evolucionando en lo que hace. Tan delgado, porque él es muy activo y es muy delgadito. Él fue un fisiculturista con dimensiones bastante exageradas, fuertes. Y nos inculcó también el amor por el fisiculturismo, por la vida sana, el deporte sano, por estas cosas. Y mis amigos, mis alumnos me quieren. Después cuando terminamos el curso, dejan de ser mis alumnos y se me convierten en mis grandes amigos, mis grandes compañeros de trabajo. Pero la docencia para mí es importante, porque te decía hace un tiempo que es que me nutre y me hace tener que investigar más y tener que investigar más. Me mantiene permanentemente siempre investigando. Una de las cosas que debe ser el arte como tal es defender tu origen, y tu origen está en eso, pero con la verdad siempre en la mano. Aquí, como puedes ver, está en la terminal de Olivo, aquí están las guaguas, ¿ves? Aquí está en la bifurcación lo que se conoce como el Manguito. Estaba en el Manguito, mirando de frente a Holguín. Para mí, el mejor lugar que tuvo. De ahí entonces llegó un decididor, entre comillas, del momento, y decidió cambiar de aquí para el Boulevard. Por eso lo ves aquí a nivel de piso, que fue la peor visión que tuvo, fue a nivel de piso, porque no se tragaba la población. Bueno, aquí está en el Boulevard. Y de ahí entonces pasó a, que para mí es el mejor lugar que ha tenido. ¿Sí? Ahora aquí está en el Mirador. Para mí, el mejor lugar que ha tenido es ese, porque tiene una visual desde cuando tú coges la curva hasta la misma curva, lo ves arriba, abajo, es muy lindo, es muy lindo. Pero ya requiere una restauración. Hace ya que se hizo
casi 15 años, ya requiere una restauración porque el hierro hay que pasar la mano. Es un hombre que tiene el don del demiurgo creador. Es un gran hacedor. Y como el rey Midas, todo aquello que él toca con las manos, lo convierte en arte. Y la profesora Berta me decía, la obra no está acabada hasta que usted no está satisfecho con ella. Si usted está satisfecho, a los demás les gusta. Si no, tienes que seguir insistiendo hasta que te guste. Cuando te gustó, a los demás les gusta. Me hubiera gustado en su momento haber tocado el cristal, haber experimentado con el cristal. Pero a mí, mi provincia, mi Holguín que tanto quiero, me ha reconocido con todo el reconocimiento habido y por haber.